Hola, buenos días. Vamos a compartir una presentación sobre un tema de un valor muy amplio en lo que es la psicología educativa, particularmente en la materia de intervenciones educativas, y este lleva por nombre el método o la metodología de investigación-acción. Particularmente todas las prácticas psicoeducativas actuales pues estarían enmarcadas en este modelo con la intención de que este modelo pueda ser la base para un cambio en la cultura organizacional y en la cultura educativa de las propias universidades, de las propias escuelas donde este se lleva a cabo. Entonces vamos a ver algunas particularidades de este método y cabe resaltar aquí que esta investigación-acción es una metodología que no es nueva, sino que ya tiene tiempo que se empezó a plantear, y este tiempo lo vamos a encontrar primeramente en los trabajos de un autor llamado Kurt Lewin, a partir de ahí pues se ha ido extrapolando a la psicología educativa. Entonces, bueno, sin más preámbulo, les invito a revisarla. Vamos a ver que lo que nosotros llamamos investigación-acción pues parte de un paradigma llamado paradigma socio-crítico o crítico social, que busca o que tiene por objetivo el que se pueda hacer una reformulación de las prácticas sociales como se vienen dando, ¿sí? Fomentando el pensamiento crítico, el pensamiento argumentado, y que esto permita que las personas creen una conciencia, sobre todo una conciencia social acerca de su condición y de la posibilidad de mejora de esta condición. De ahí que autores como Paulo Freire hayan utilizado por ahí entre los 70s, 80s este tipo de metodología para poder hablar de su pedagogía de la liberación. Entonces, bueno, particularmente vamos a ver que la investigación-acción se define por un conjunto de estrategias, ahí subrayamos la palabra estrategias, que están orientadas a atender y prevenir diferentes problemas en ámbitos organizacionales, a través del establecimiento de un diagnóstico inicial, planes y acciones orientadas a la reflexión de las prácticas cotidianas, su mejora continua y su evaluación. Entonces, aquí destacar que son estrategias. Estas estrategias permiten atender o permiten de alguna manera reflexionar, que esa es la palabra clave de esto, y esa reflexión nos permiten mejorar las prácticas cotidianas. Un aspecto que es importante aquí considerar es que en muchas de las ocasiones nosotros estamos tan acostumbrados a hacer cierto tipo de prácticas que entonces perdemos foco y se vuelve una tarea un tanto cuanto mecánica. ¿Por qué? Porque de pronto, como ya se hace así, como ya es algo que ya se estipula así, como es algo que existe así, entonces pues ya no aparece la necesidad de reformular. Solamente cuando, por ejemplo, alguien desde el exterior empieza a dar una mirada acerca de lo que ocurre, en ese momento es cuando nos damos cuenta de que existen cierto tipo de cosas que quizá estamos haciendo sin tener conocimiento exacto del por qué se realizan, o inclusive de poder señalar alguna razón precisa de por qué no se están haciendo cierto tipo de actividades o se están atendiendo cierto tipo de problemas. De ahí que entonces la investigación-acción permite que nosotros podamos tener la posibilidad de encontrar diferentes problemáticas desde una mirada crítica, y que esas problemáticas puedan empezar a crear condiciones para su mejora. Bueno, el origen de este paradigma lo vamos a encontrar en el proceso de planificación-acción. Es una espiral que propone, les comentaba, Kurt Lewin, ahí lo tenemos. Y pues él habla de ciertos pasos, habla de estos 5 pasos en el planteamiento de la llamada investigación-acción. Decía, bueno, pues primero es importante señalar el objetivo a alcanzar, y hablaba de buscar una espiral de etapas de análisis. Son análisis 1, análisis 2, análisis 3. Estos análisis iban a permitir que nosotros buscáramos hechos, y que a partir de estos hechos, que podemos llamarle también resultados, podamos planificar nuestras actividades y podamos ejecutarlas, ¿sí?
Bueno, ese es el modelo inicial que Kurt Lewin tiene. Este modelo pues subsiste todavía cuando se habla de la espiral, o sea, es decir, un cambio continuo. Toda la práctica psicoeducativa no es que tenga solamente una práctica y ya se acabó, no, sino que la intervención que de alguna manera se realice, esta intervención tiene que tener la posibilidad de sentar bases para que en otras condiciones y bajo otras perspectivas, inclusive otras personas, pues entonces se pueda comenzar a volver a planificar las actividades, pero sobre todo a poder analizar una y otra y otra y otra vez. Si hiciéramos esto de manera continua, entonces tendríamos que ver que cada ciclo escolar, cada mes, cada año inclusive, se tendría que revisar, por ejemplo, lo que se realizó y se tendría que analizar para volver otra vez a replantearlo y volver otra vez a replantearlo. Es decir, que es un proceso que no termina. Autores como Stephen Kemis y Carr, ellos retomaron el modelo de Lewin y ellos hablaban ya en el 88 de pues otras etapas, ¿sí? Aquí vemos a Stephen Kemis y ellos hablaban de un reconocimiento, en este caso de una situación, una problemática, la planificación, ¿sí? Y hablan de un primer paso de acción. Este primer paso de acción sería la primera de las actividades, la primera de las estrategias que tendríamos que utilizar para poder luego entonces monitorear los resultados que esto tiene dentro de una población. Un ejemplo, yo puedo encontrar que en mi población de pronto existen problemas de comprensión de lectura. Ya reconocí el problema. Ahora, ¿cómo empiezo a planificar que existen esos o cómo comienzo a planificar estrategias que atiendan la existencia de esta problemática? Decido generar talleres, decido generar pláticas inclusive con los papás para poderlos involucrar en el proceso de la mejora de la comprensión de lectura de los niños. Lo ejecuto y entonces empiezo a monitorear el resultado que esto tiene. Una vez que estoy monitoreando los resultados, esto me permite reflexionar y saber si lo que estoy haciendo realmente está incrementando, realmente está beneficiando a la comprensión lectora. Una vez que empiezo a reflexionar, entonces tengo que empezar a replantear. Quizá no sea la mejor manera de dirigirme a los padres de familia, quizá a lo mejor no son los mejores recursos, quizá a lo mejor no es el tiempo. Por ejemplo, hoy nada menos podemos ver que ante la pandemia de COVID-19, pues de pronto existen estrategias digitales. ¿Cuáles están funcionando? ¿Cuáles no? ¿Qué elementos tendremos que replantear? Si ustedes notan, de pronto vamos a ver que muchas personas estamos aplicando diferentes estrategias, pero entonces luego tenemos que empezar a reflexionar y saber, bueno, ¿y cuáles de esas estrategias, cuáles pudieron solventar la situación, cuáles de alguna manera exigen un replanteamiento? Y entonces se tienen que volver a reestructurar para tener diferentes elementos a los cuales tenemos que aplicar dichas acciones. Esto nos lleva a una evaluación y esta evaluación a su vez nos lleva luego a un reconocimiento, ¿sí? Estas son las etapas que Stephen Kemis retoma del modelo de Lewin para hablar de esta representación espiral, o sea que evaluación permite luego reconocer nuevos problemas, replanificar y etcétera, etcétera. Ya en un sentido moderno, Levin y Rock y los mismos Kemin y McTaggart en el 92, ellos plantean diferentes maneras de entender la investigación-acción. De hecho, esto ustedes lo pueden encontrar en este libro, ¿sí? Cómo planificar la investigación-acción, es su principal texto. Y ahí se habla de cómo esta investigación-acción es sistemática por parte de los maestros con el objetivo de mejorar sus prácticas de enseñanza, lo que nos dice Levin y Rock. Y para Kemin y McTaggart, la investigación es planear, actuar, observar y reflexionar con más cuidado y de manera más sistemática, más rigurosa, lo que uno suele hacer en la vida cotidiana, ¿sí? O sea, que muchas cosas las hacemos, pero las hacemos en automático, sin pensarlas, sin reflexionarlas. Entonces,
cómo es que nosotros tendríamos que ser capaces de poder entender, de poder plantear esa situación cotidiana, y que entonces pudieran existir cambios. Pero ojo, no es un cambio a nivel personal, sino estamos hablando de organizaciones. Como una organización que ha venido haciendo cierto tipo de actividades durante mucho tiempo, entonces cómo es que va a empezar a replantearse esto, y cómo es que va a surgir un cambio en esta organización, de manera de que ello mejore las condiciones, en este caso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, tanto de alumnos, maestros y personal que colabora en las áreas de una escuela. Bien, existen 3 fuentes que estos autores reconocen de la investigación-acción. La primera fuente es personal y se refiere a el interés que una persona puede tener en cambiar de manera práctica el abordaje que él hace de su propia acción, ¿sí? Cómo es que yo a lo mejor me doy cuenta como profesor que existen ciertas cosas que no están cuadrando, que no están abonando a los objetivos educativos que me he propuesto, y entonces decido de manera personal replantear mis prácticas, ¿verdad? Replantear mi esquema. La otra tiene que ver con una fuente práctica, y es cómo hago para mejorar mi práctica o mi trabajo cotidiano. Noten que ahí ya no, a lo mejor no es tanto un interés personal, pero sí está el interés de mejorar los elementos prácticos, de que las cosas sean más eficaces, ¿sí? Pensemos en una organización educativa. Entonces a lo mejor yo estaría viendo que habría ciertos problemas en relación a el manejo actitudinal de alumnos, o al manejo de actitudes con profesores. Entonces, ¿cómo hago para que tanto profesores y alumnos pudieran tener una práctica mucho más activa, mucho más eficaz, y que a lo mejor tiene diferentes candados, ¿sí? A nivel administrativo o a nivel académico? Entonces ahí la fuente de investigación-acción sería práctica, o sea, ¿cómo mejoro mi trabajo? Y la otra es una fuente social crítica, y esta se refiere a el interés de despertar la conciencia social de un grupo, hacerlo reflexionar para modificar sus acciones cotidianas. El ejemplo más claro lo encontramos en pedagogía con Paulo Freire, quien hablaba acerca de que la educación tendría que ser un objeto social que permitiera que las clases sociales pudieran ser conscientes de su clase social, y pudieran ser conscientes de sus carencias, y pudieran ser conscientes de su situación histórica, y ser conscientes de sus actividades, de tal manera de que esto les pudiera ayudar a replantearse y a crecer más como sociedad. Entonces, estas serían las 3 fuentes de investigación-acción, ¿verdad? Personal, práctica y social crítica. McKernan en el 99 propone un esquema. Yo diseñé basado, digamos, en el enfoque que McKernan nos da sobre esta investigación-acción. Si ustedes notan, van a encontrar mucho de su práctica educativa así, es decir, una práctica de intervención psicoeducativa, pues inicialmente comienza pues comprendiendo, estableciendo cuál sería un problema de investigación, ¿sí? Este problema de investigación nos lleva a generar siempre preguntas, interrogantes, ¿sí? Estas interrogantes nos llevan a 2 cosas, o se combinan, mejor dicho, con 2 elementos que son paralelos. El primer elemento se va a referir a cómo evaluar de manera inicial el problema que estamos aquí planteando. Por ejemplo, yo veo o existe por ahí el antecedente de que existen elementos que limitan prácticas inclusivas dentro de las escuelas. Entonces, ¿cómo hago para evaluar los comportamientos inclusivos? ¿Cómo es que hago para evaluar los comportamientos no inclusivos, como puede ser, por ejemplo, el bullying? ¿Qué teorías, y ese es el siguiente punto, qué teorías son las que me ayudan a analizar los fenómenos? Por ejemplo, ¿qué es lo que entiendo como bullying? ¿Qué es lo que entiendo como inclusión? ¿Qué diferencias o qué tipos de inclusión son los que existen? Y esta información teórica
nos va a permitir, siempre combinada con los datos que nos dé nuestra primera evaluación, generar un diagnóstico, ¿sí? Este diagnóstico intentaría dar solución a esas preguntas de investigación de manera de que pudiéramos entonces hacer o plasmar un panorama de cómo se encuentra la situación en la escuela, o de cómo se encuentra las condiciones a nivel organizacional en algún espacio. Entonces, si ustedes notan, viene este proceso lógico. Identifico un problema. Una vez que tengo el problema, busco la manera de evaluarlo. Esta evaluación me lleva a analizar teorías junto con datos me lleva a establecer un diagnóstico de cómo se presenta la situación, y una vez que tengo el diagnóstico, eso me permite reflexionar. ¿Reflexionar sobre qué? Reflexionar sobre las prácticas, ¿sí? Y esto es muy importante porque muchas de las ocasiones nosotros pensamos o suponemos que como institución no habría algún tipo de elemento que pudiera cuestionar las prácticas que se realizan. Quizá a lo mejor como docentes ya estuviéramos como muy en un marco de decir esto se debe hacer así, esto debe de ser de esta manera, y porque eso ha funcionado durante 1, 2, 3, 4, 10, 20 años. Sin embargo, habría que cuestionar si estas prácticas que nosotros tenemos durante este tiempo pues siguen funcionando para la población actual y siguen funcionando para los problemas educativos que se presentan. Por lo tanto, es nuestra labor como psicólogos educativos el poder dar una reflexión, pero no es una reflexión a ciegas, no, sino es una reflexión que se hace sobre la base de un diagnóstico que nosotros ya pudimos establecer, y que entonces ahora nos lleva a decir, ok, entonces qué cosas son las que puedo empezar a trabajar para que estos a su vez generen luego un cambio, ¿sí? Nota, no es algo que de alguna manera alguien diga, esto no está funcionando, lo voy a quitar. No, porque sabemos que las organizaciones se mueven, y se mueven quizá a veces de manera muy lenta, porque tienen procesos muy sedimentados, muy concretizados, muy establecidos. Entonces querer llegar y cambiar todo es algo imposible, pero sí se puede dar la base en función de la reflexión que se haga, de que si alguien, por ejemplo, no ha observado un problema, ese problema ya esté ahí, y entonces yo tenga la capacidad de poder, con mi reflexión, a proponer estrategias que ayuden a que ese problema se atienda, si es que ese problema no se ha atendido. Entonces, y si se atiende, entonces quiero empezar a ver cómo es que esas soluciones que ya existen realmente ayudan a solucionar el problema, si no se han vuelto escleróticas. Es decir, existen soluciones que funcionaron en 1 año, 2 años, sin embargo, si se quieren volver a aplicar de nueva cuenta, pues ya están muy rígidas, ya no son flexibles, ya no es algo que de alguna manera cambie con el paso que tiene la propia sociedad para cambiar. Entonces sí es muy importante que nosotros como psicólogos y psicólogas estemos advertidos de que toda escuela tiene un proceso dinámico, y que aunque hay procesos sedimentados, pues de pronto existen elementos cambiantes. Un elemento, quizá el más cambiante de todos, es la población estudiantil y las condiciones políticas educativas. Entonces, ni las condiciones son las mismas, vamos a encontrarnos con elementos psicoeducativos muy diferentes, pero también la población es diferente, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, ustedes pueden ver que los maestros que a lo mejor iniciaron jóvenes con cierto tipo de aspiraciones y métodos, pues de pronto ahora en cierta edad quizá a lo mejor ya sus intereses son otros, quizá de pronto también ellos hayan cambiado o hayan hecho demasiado mecanizado el proceso de su propia de su propio trabajo docente. Por lo tanto, sí es importante que nosotros empecemos a advertir una serie de elementos que están ahí, y que esta advertencia nos ayude a hacer propuestas, ojo, a hacer propuestas, ¿sí? Porque, insisto, las instituciones educativas pues de pronto necesitan elementos propositivos que lentamente vayan ayudando a que de pronto se realicen cambios en su forma de actuar. Esta reflexión nos lleva a generar un plan de acción, ¿sí? Como lo que se ha hecho en una práctica psicoeducativa, en la cual se generan estrategias, ¿sí?
quizá a lo mejor exista una falta, haya un problema, perdón, en la comunicación. Quizá de pronto empiezo a ver que los métodos que utilizo no son los más adecuados. Entonces, ¿cómo comienzo a plantearlo? ¿Cómo empiezo a generar una propuesta para poder atender esa problemática? Realizo el plan de acción. Si por ejemplo mi estrategia pudiera ser digital, entonces, ok, realizo algún tipo de material en línea, realizo algún tipo de video, ese video me ayuda a, a atender la problemática, tiene una función, y entonces esto me lleva a obtener resultados, muy importante. No solamente es aplicar mi dinámica, mi estrategia, no, sino que además tengo que ver cómo fue la incidencia que tuvo este plan sobre la problemática que yo estoy diciendo que existe. Y esto me lleva a evaluar los resultados. Muy importante que en todo proceso de investigación-acción nosotros siempre estemos pensando en dos cosas: reflexionar, en generar planes de acción y a su vez en evaluar resultados que esto pueda tener. Esta evaluación de resultados me lleva a poder expresar que aquí voy a tener, ahí está, que volver a reflexionar, y que esta reflexión me lleva a replantear acciones, y que este replanteamiento de acciones me lleve a generar un plan de acción. A esto se le conoce como ciclo de la investigación-acción. Es decir, está el plan, se realiza, se tienen resultados, se evalúan, se reflexiona, se replantean acciones, se vuelve a generar un plan, se vuelve a realizar este otro plan 2 de acción, se obtienen resultados, se evalúan resultados, se reflexiona, se replantean acciones, se generan de nueva cuenta planes de acción, y así subsecuentemente. Es decir, que yo voy a encontrar que este plan de acción pues puede aplicarse 1, 2, 3, 4 veces, etcétera, las veces que sean necesarios, en el tiempo que sea necesario, porque ello es la garantía de que mi trabajo no va a terminar ahí. Por eso es muy importante que como psicólogos y psicólogas educativos, pues de pronto podamos empezar a crear estrategias que permitan o den la posibilidad de que en adelante puedan sentar la base para una reflexión, una autorreflexión. Esa autorreflexión, insisto, se da a nivel institucional. ¿Cómo tenemos datos para poder evaluar? Bueno, pues tenemos fuentes de datos disponibles, como pueden ser el portafolio que los alumnos tienen, diarios que ellos manejen, los reportes de calificaciones, las muestras de trabajo que ellos tienen, registros anecdóticos que ellos presenten de sus propias clases, de su propia dinámica escolar, un informe de desempeño que le pudiéramos pedir a los profesores, una autoevaluación. Le podemos pedir, por ejemplo, a un alumno que él se evalúe en relación a cómo considera su aprendizaje. Podemos tener listas de control para ver, por ejemplo, ciertos procesos si se cumplen o no, y algunos otros fuentes que tenemos de datos que nos ayudan a saber si nuestra intervención es eficaz, pues consiste ya en algo más elaborado. Le llaman aquí menos probables, como son las entrevistas, los cuestionarios, las encuestas, grabaciones, fotos, registros de reuniones, videograbaciones, escalas de actitudes como una escala Likert, Goodman, etc. Entonces, todo este tipo de información nos ayuda a poder saber si la investigación puede o no llevarse a cabo, y cómo es que esto es o no es eficaz, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos este esquema, aquí ustedes lo pueden ver. Está un plan. El plan me lleva a observar y tomar acciones. Una vez realizadas las acciones me lleva a reflexionar. La reflexión me lleva a establecer un plan modificado. Este plan me lleva otra vez a observar, a establecer acciones nuevas. Esto me lleva a reflexionar. Reflexionar me lleva a volver otra vez a establecer un nuevo plan, y a eso vamos a llamarle proceso cíclico de la investigación-acción. Entonces, como ustedes ya van a generar estrategias, esas estrategias, ¿cómo pueden ayudar a generar luego ya planes que incidan y que de alguna manera se repliquen durante mucho tiempo, ¿sí? Estamos hablando de planes que a lo mejor se puedan aplicar de manera semestral, de manera anual, etcétera, ¿sí? Ya depende de las instituciones con qué frecuencia o con qué periodicidad
es como vamos a empezar a trabajar ese plan, ¿verdad? Entonces, bueno, a grosso modo, esto es lo que llamamos nosotros una propuesta de intervención psicoeducativa basada en el modelo de investigación-acción, ¿verdad? Que si ustedes ven sus proyectos, pues tienen ya mucho de esto, porque están estableciendo objetivos, están estableciendo propósitos, estrategias de atención, solamente que ahora esas estrategias hay que pensarlas en función de algo que vaya más allá. Y finalmente, pues los dejo con esta frase: una gran sonrisa es un bello rostro de un gigante, y nos la comparte Charles Baudelaire. Y bueno, pues les deseo un excelente día y hasta pronto.